Muchas gracias por la invitación, por la presentación a David y por supuesto a nuestro presidente de la Academia, el doctor Esguerra. Muchas gracias por el tema, por la invitación. Me siento muy honrado en estar nuevamente aquí en esta magna institución. Creo que voy a hablar de un tema en los 20 minutos que me han asignado, que para mí es importante porque quizás los geriatras o los que trabajan en geriatría lo han oído mencionar muchísimo, pero para la gran mayoría del auditorio puede ser algo novedoso e interesante, ¿no? Desde luego en la presentación anterior nos han creado un pensamiento crítico que ya en la mesa redonda podremos discutir a profundidad y por supuesto que es bien interesante, pero este también entra en esa magnitud de temas interesantes. Solo quisiera contarles esta gráfica que hicimos con el doctorado en salud pública de la Universidad Javeriana de lo que son todos los censos y lo que actualmente se habla del censo, de las cifras que desde luego son inconclusas. Javier mostraba algo, pero lo que sí es cierto es que si ustedes se ubican en la línea verde es el último censo del 2018 y quisiera que por grupos de edad cada quien se ubicara en donde le corresponde, ¿no? Y en ese sitio, pues por ejemplo los que tengan, por decir algo, 40 años, pues mirarán en qué parte de la barriga de la pirámide poblacional están, y los que tengan 70 u 80, o no creo que hayan tampoco tan jovencitos en el auditorio, menores de 20, no creo, pero bueno, sí, sabrán que podrán ubicarse y desde luego muestra que esto es una situación dinámica en la cual lo importante es saber no solamente dónde estamos, sino lo que viene en nuestro crecimiento hacia arriba en esa pirámide, ¿no? Y eso lo digo porque como hemos hablado de que nos estamos envejeciendo y todo el mundo lo sabe, pues entonces asocian el envejecimiento con enfermedades, ¿verdad? Y esta diapositiva es muy interesante porque nosotros tenemos que mirar las enfermedades dependientes de la edad o como una expansión de la morbilidad o como una compresión de la enfermedad. Es decir, nosotros podemos comprimirla dentro de la salud pública como un concepto de intervención en cualquier momento, es la salida, porque si lo miramos desde la expansión, no existe ningún recurso en salud que sea capaz de asumirlo. Ninguno, en el mundo ningún sistema, por muy bueno que sea, será capaz de asumirlo si lo miramos como expansión de morbilidad. Por eso creo que el reto está en dirigirnos a este sentido y gran parte de los elementos que les voy a comentar tienen que ver con ello. Voy a pasarlo muy rápido. Sabemos que nacemos todos muy parecidos, ¿no? Unos más amarillos, unos más negros, diría Trump, unos más monitos, unos menos monitos, pero realmente muy parecidos, ¿sí? Sin embargo, envejecemos muy distinto. Para la muestra, la foto y el auditorio. En el auditorio estamos todos heterogéneos en nuestro envejecimiento, ¿sí? Una experiencia emocionalmente perturbadora puede ser cuando ustedes se encuentran con sus egresados del colegio o de la universidad. Es un punto comparable en el cual envejecemos diferencialmente. Si ustedes dicen, uy, ¿cómo estoy yo de bien comparada con fulanita o con peranito? Pero es un proceso, desde luego, del proceso per se de envejecimiento. La fragilidad, que es un término en el cual de alguna manera lo podemos medir como algo observable, pero no era tangible. Nosotros decíamos, esta persona se ve como frágil, pero no podíamos definir quién era. Pues eso ya se puede ser. Y sabemos que desde el primer trabajo que hizo Linda Fried en su tesis doctoral, ella es una geriatra epidemióloga inicialmente en Harvard, trabaja ese concepto y luego en Johns Hopkins de vulnerabilidad fisiológica y pudo diferenciar en esas personas que las veíamos frágiles y ya sabemos que existe una característica que son estos 5 conceptos: pérdida de peso involuntaria, agotamiento autorreportado, velocidad de la marcha disminuida, mínima actividad física o sedentarismo y debilidad de la fuerza de prensión. Quien tiene 3 de esos criterios es frágil, ¿sí? Y bueno, pueden ser frágiles, eso es lo interesante, pero luego se montaron una cosa que se llama el índice de fragilidad, que también es interesante. El índice de fragilidad va un poco más allá, un concepto más novedoso, más dinámico, y para acabarla de complicar, digamos, pero son medibles ambos, son tangibles y medibles como la hipertensión, como la diabetes, o como medir, por ejemplo, la altura de la pelvis en un embarazo, qué sé yo. Esto es medible y tangible.
Tan medible y tangible es que ahora en el congreso que va a haber en febrero en Miami sobre sarcopenia, mandamos una propuesta de grupo de trabajo con México y con Colombia, pero simplemente es para decirles que ya calculamos la prevalencia de fragilidad en el fenotipo de Linda Fried en todo el país, con el estudio SABE Colombia, que es del 18%, y el índice de fragilidad que nos dio 15.8%, ligeramente menor que en México. Simplemente es decirles, es tangible, es medible y sabemos cuántos frágiles hay en Colombia. Y lo digo por esta diapositiva. Esta diapositiva es la más importante de mi presentación. Y rompe un poco de paradigmas del concepto del envejecimiento. Este es un estudio europeo en mujeres mayores de 80 años. Es decir, no estamos hablando de adolescentes ni posmenopáusicas, no. Mujeres ancianas, si me permite la palabra, de 80 y más años. El 55% ni siquiera iban donde el médico. Están perfectamente de salud. Mujeres mayores de 80 años. Y ese es el imaginario de los médicos, la señora a la derecha es nuestro imaginario. Esa es esa señora a la derecha, que es el 5%, pero es que el 95% no son esas mujeres. El 95% son personas que no están en dependencia absoluta. Solo el 5% mujeres mayores de 80 años. Entonces, miren ustedes que el punto que sigue después de la mujer sana es la frágil. Y lo más llamativo y lo más importante en la geriatría moderna del siglo XXI es que la fragilidad es un proceso reversible, controlable y modificable, basado en evidencia. Es decir, aquí se abre una oportunidad enorme, independiente de dónde se hayan ustedes ubicado en la primera diapositiva de la pirámide poblacional. Estamos todos en un momento de reversibilidad y de intervención en fragilidad. Y eso es una muy buena noticia, porque desde luego es hacia donde se dirige actualmente la investigación. Muchas universidades del mundo están dirigidas a mirar la fragilidad desde diferentes entornos. Hay personas que se dedican exclusivamente, como ocurre en Harvard, que hay un grupo de investigación exclusivo de linfocitos T y envejecimiento, inmunosenescencia. Solo se dedican a mirar cómo el linfocito, ¿sí?, naif, el nativo que se pierde en el envejecimiento, lo podemos recuperar, sea por bioingeniería, por ejercicio, por muchas formas, pero eso es un grupo que se dedica a eso. Otros se dedican a la nutrición, otros se dedican a la sarcopenia, otros se dedican a los factores sociales relacionados con la fragilidad, la pobreza, el género, el sexo, todos esos factores pueden influir en la fragilidad. Y la buena noticia es que ustedes ponen en PubMed una búsqueda y van a encontrar grupos específicamente trabajando no en diagnóstico, sino en intervención en todos estos factores. Eso es muy alentador, es muy interesante. Desde luego nosotros no podemos estar lejanos a esa situación. ¿Sí? Miren ustedes cómo la fragilidad, que lo decía Linda Fried desde un principio, yo creo que como yo manejo Mac, no conozco muy bien este aparato, aquí hay un dedo perfecto. Uno puede llegar a la fragilidad desde la enfermedad o puede llegar a la fragilidad desde el propio envejecimiento con la disfunción neuroendocrina o endocrina, ¿sí? Y todo va a llevar a la fragilidad, que es ese círculo que ella dibujó inicialmente de pérdida de peso, de los criterios, ¿se acuerdan? Que llevaban a inactividad, a marcha lenta, a discapacidad, dependencia y muerte. La fragilidad viene por diferentes caminos, ¿sí? Y eso es donde tenemos que nosotros que buscar cómo intervenir. Algunos ejemplos. Desde la menopausia, por ejemplo, vitamina D, es decir, muchas formas que podríamos nosotros entender que son cambios hormonales esperables en la mujer posmenopáusica o en el propio envejecimiento endocrino, pues van a ser focos de fragilidad y son focos de intervención. Ni qué decir de la evidencia que existe hoy en día de la vitamina D. Es decir, es increíble que cada vez tengamos más evidencia de cómo podemos intervenir en ciertos aspectos y bajo una metodología estructurada. Ahora no es que hay que darle vitaminas a todo el mundo porque eso no tiene ningún sentido, sino buscar cómo modificar situaciones que van a tener implicaciones en múltiples sistemas que tienen que ver con la masa muscular, con el hueso, con el cerebro, con la placa endotelial, la reactividad vascular, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo. La insulina y la resistencia a la insulina como un proceso inflamatorio, solo pongo como ejemplos dentro del tiempo que me queda, que se me está apagando este teléfono y se me olvida, se me pierde y no quiero incumplir ya. Bueno, entonces, digamos, dentro de esas posibilidades, hoy en día hay estudios longitudinales que incluso están haciéndolo para anti-envejecimiento y miraremos, Jorge, lo de la tarde que nos puede contar, y más tarde que nos puede contar sobre, por ejemplo, metformina, como una de las opciones que se está trabajando. Mucho más impactantes podrían ser
En investigación, ahora no es que todo el mundo vaya a comprar metformina y se lo vaya a tomar, ¿no? Mucho más impactante que la propia aspirina, los estudios que habían de alguna manera presentados que tienen buena evidencia en prevención secundaria, más no en primaria. Entonces lo pongo como ejemplos y estas otras, diría que la segunda diapositiva más importante que quisiera mostrarles es que todo el mundo piensa que fragilidad es comorbilidad. No había visto que se había puesto verde. Bueno, sí, eso debe ser porque Nacional quedó campeón de la Copa esta, muy bien. Entonces, digamos que dentro de todo este proceso, todo el mundo piensa, bueno, es que la fragilidad es la comorbilidad. Si yo tengo 10 enfermedades, soy frágil. Y miren ustedes, en el estudio de Linda Friede ya decía, no es lo mismo. No es lo mismo tener fragilidad. En el estudio de Toledo se mostró, básicamente lo paso rápido porque lo tenemos nosotros también, que la fragilidad y la enfermedad son distintas. En el estudio SABE Bogotá nosotros encontramos que la fragilidad eran 135 personas de 2000 y con comorbilidad con el índice de Charleston eran 320 y solo 46 compartían criterio de fragilidad y comorbilidad. Las otras personas, las casi 100 personas, no tenían como factor común la comorbilidad, es decir, son situaciones distintas, incluida la propia sarcopenia. Entonces, vamos a hacer una aproximación rápida dentro de lo que es los factores relacionados para explicar el por qué la fragilidad y al final hablaremos algo de intervención en los últimos 4 o 5 minutos, ¿les parece? Me quedan 10. Muy bien. Entonces, dentro de fragilidad, nutrición y sarcopenia son los que más se han investigado por muchas razones, porque tienen que ver mucho con salud pública, porque tienen que ver mucho con intereses de la industria farmacéutica, en fin, y creo que los resultados son bastante importantes. Sabemos que el músculo tiene un papel protagónico, es indudable, y miren ustedes lo interesante, nosotros encontramos que la sarcopenia, como una entidad nosológica independiente, no es nada rara en nuestro medio en Bogotá. Por ejemplo, el 11.5% de la población tiene sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, bajo estos 3 criterios. No solamente es la pérdida de la masa muscular, sino también de la fuerza muscular y del desempeño, de la capacidad de desempeñarse, de movilizarse, de rendir como tal en una sociedad. Es decir, uno puede tener una masa muscular baja, pero ser capaz de correr, moverse, vestirse, bañarse y no cumple criterios, ¿no? Esos son los criterios, digamos, universales. Hoy en día la sarcopenia entró en el ICD-10 como una entidad clínica independiente e identificable, ¿sí? Se corresponde a muchos factores. Pero quería contarles algo de esta situación porque es acercarnos un poco a las opciones de intervención, no necesariamente en sus pacientes, sino en todos ustedes. Creo que las implicaciones son más individuales y, por supuesto, hacia capacidades laborales. La sarcopenia se relaciona con el envejecimiento, la inactividad y la enfermedad, y son situaciones que, aunque son parecidas en cuanto a su desenlace final, que es la pérdida de la masa muscular, son caminos diferentes. Una cosa es envejecer y perder músculo, que es la primera señora, la segunda es estar todo el día en la cama acostado y no hacer nada, pérdida de la masa muscular por sedentarismo, y la tercera es estar enfermo. Las 3 llevan a lo mismo. ¡Qué curioso! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque usted puede tener sarcopenia por un envejecimiento, ¿sí? O por un proceso inflamatorio, o por un cáncer, por una anorexia, pero todas las consecuencias van a ser iguales, ¿sí? Aquí quizás quisiera resaltar que independiente de cualquiera de las causas de la sarcopenia, cuando usted hace intervención contra la sarcopenia, los resultados son bastante positivos, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos al portas de tener como diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud una enfermedad nueva que se llama sedentarismo, ¿sí? Como una entidad de alto riesgo para la salud, ¿sí? Tan es así que los dilemas, por ejemplo, de la sarcopenia pueden ir desde la inactividad y el envejecimiento, con aumento de la grasa, uno estar muy gordito, con poquito músculo, que se llama obesidad sarcopénica o mioesteatosis, o disminución de la grasa, como la anorexia, la caquexia, la inflamación, que pierden eso. Es decir, o el envejecimiento, todas van a llevarnos a una mayor morbimortalidad. Algunos ejemplos sencillos: la disfagia asociada a sarcopenia, que es una revisión que se hace en esta publicación con la doctora Patiño, del grupo de neurociencias del Instituto de Envejecimiento. La inflamación, desde luego, es la causa más dramática de pérdida de masa muscular. Uno puede perder el 7% de su masa muscular en 10 años, pero en una semana la puede perder en cuidados intensivos, la misma cantidad.
es decir, por una inflamación, por una enfermedad importante. La asociación de fatiga con sarcopenia, nosotros lo traigo en dos ejemplos porque hemos encontrado que lo que más se relaciona en nuestra población de Bogotá es no necesariamente la velocidad de la marcha, sino la fuerza de agarre y mucho menos la circunferencia de la pantorrilla, que era el de pérdida de masa muscular. Es decir, perder la velocidad de la marcha, caminar muy despacio y tener mala fuerza de agarre son los dos factores que se relacionaron en este estudio. ¿Sí? También en enfermedad pulmonar obstructiva crónica con sarcopenia, en el mismo estudio encontramos los mismos dos factores desencadenantes que tenían que ver fuerza de agarre y por supuesto velocidad de la marcha. Y al igual que la asociación con enfermedades como el Alzheimer, que ya habíamos hecho referencia, ¿sí? Desde luego la enfermedad de Alzheimer y la sarcopenia están muy relacionadas y aquí lo veíamos también en esta publicación, pero quisiera hacer una breve referencia a esta situación. En un reciente estudio del Framingham se encuentra cómo en la población norteamericana de este estudio que se han intervenido factores de riesgo cardiovascular, la incidencia de la enfermedad para el 2040 va a disminuir en un 20%. Eso se llama compresión de la enfermedad, solo con intervenciones en salud pública. Es decir, que se esperaba que de 100 personas que fueran a tener enfermedad de Alzheimer para el 2040, 20 no la van a tener gracias a la intervención en factores de riesgo cardiovascular. Eso es un éxito importante en salud pública y es la diferencia que les decía entre expansión de la enfermedad o compresión de la enfermedad por intervención en prevención y en promoción, como lo dijo Carlos Gómez esta mañana, que estamos bien interesados. Este es otro estudio de nosotros que asocia la pérdida de la función mental media por minimental relacionada con la fuerza de agarre, que es lo que vemos abajo, fuerza de agarre y velocidad de la marcha son los que en el multivariado mostraron alguna asociación. Si alguna recomendación podría darles a ustedes, al menos en estos estudios, es caminen un poquito más rapidito si pueden, ¿sí? Y por supuesto aprieten duro la mano. Serían dos cosas buenas, o hagan ejercicio de resistencia. Son dos buenas recomendaciones. Y por eso, digamos, en los minutos que me quedan, que no son muchos, son 3 minutos y medio, quisiera contarles de intervención. ¿Qué hay de intervención hoy en día tangible y medible? La diapositiva lo resume de alguna manera. Son los dos grandes éxitos de evidencia actual, pero hay muchos más, que son ejercicio y nutrición. ¿Sí? El ejercicio y la nutrición han mostrado impactos importantes en lo que es incidencia, evitar que esas señoras frágiles se fueran hacia la derecha para tener esa discapacidad. Y digamos, dentro de eso quisiera recordarles que las personas adultas consumen 0,8 gramos por kilo de proteínas por día, pero una persona adulta mayor o anciana, ¿sí? Consume más, 1.2 a 1.5, con menos calorías, pero con más proteínas. Esto es una recomendación importante cuando ustedes empiecen a sentirse viejos. Creo que es una situación interesante, porque de acuerdo a la comorbilidad van aumentando la cantidad de requerimientos de proteína. Creo que no es fácil hacerlo. Por ejemplo, si lo vemos como ejercicio, la carne, por ejemplo, puede traer leucina, que es el aminoácido necesario para formar músculo. ¿Sí? La carne trae pues, unas cantidades, unos porcentajes, ahí están puestos, ¿no? Me preocupa un poco lo de la leche de soya porque a veces puede tener el imaginario de que la leche de soya no es leche, ¿no? Es soya, ¿sí? No lo confunda porque es que uno no puede ordeñar una almendra, pero digamos que dentro de esa situación, ¿sí? La soya tiene un volumen bajo de proteínas y a veces pensamos reemplazarlo. Obviamente, para consumir proteínas a base de origen vegetal, que son súper recomendables también, hay que buscar, ¿sí? La cantidad y las dosis adecuadas y a veces no son necesarias para hacerlo. Les pongo un ejemplo de las calidades de las proteínas, que es lo que quería hacer referencia con leucina. Por ejemplo, cuando viene del huevo o de la proteína del aislado de soya, ¿sí? O por ejemplo, del aislado del suero como tal, vemos cantidades diferenciales de leucina. Aquí lo importante es que uno no se puede tampoco llenar de esto, porque ustedes si van a comer solamente huevo, imagínense ustedes la retención de nitrógeno que produce comerse 14 huevos en un día, por ejemplo, ¿no? Eso no fuera la flatulencia, que es evidente, podrán tener mucha más retención de nitrógeno y sus riñones estar en riesgo, por lo cual la recomendación es de todas estas posibilidades dietarias hacer una combinación de varias fuentes proteicas que podamos mejorar la calidad total de la proteína y por supuesto aumentar el aminoácido necesario que es la leucina, que se consigue de una forma natural en todas las dietas, ¿no? Finalmente termino con la parte de ejercicio, solamente una diapositiva.
Hay que diferenciar entre ejercicio y actividad física, ¿no? Son dos situaciones distintas y ambas son muy buenas. Ejercicio requiere desde luego unas respuestas, digamos, metabólicas mayores, con unas evidencias hoy en día espectaculares de cómo el ejercicio puede aumentar, por ejemplo, los linfocitos naïf, ¿sí? Y cómo el ejercicio puede, de luego, poder tener acciones antioxidantes importantísimas, pero eso no es el tema de la presentación de hoy, simplemente decir que hay clara evidencia de los tipos de ejercicio que pueden ser útiles. El ejercicio aeróbico, que lo puse como sudar, es el que más evidencia tiene cardiovascular, pero cada vez tenemos más importancia con relación al envejecimiento saludable y hacia la fragilidad del ejercicio de resistencia y potenciación muscular, y en los últimos dos que son interesantes, que vienen de la cultura oriental, que son el tai chi, por ejemplo, nos da mucho parte de elasticidad, de lo que es estiramiento y equilibrio, ¿sí? Y creo que son una combinación entre todos, sería ideal, especialmente para una persona adulta mayor. Poder lograr un equilibrio en esos tipos de ejercicio, desde luego hay resultados espectaculares. Y la actividad física, que es el caminar, desde luego los pasos al día, cada día ponen más retos para caminar y hacer kilómetros, pero realmente eso es dependiente de la edad. Una buena recomendación es que quien es sedentario camine un poquito, quien camine un poquito, camine un poquito más, y realmente poder modificarlo, y eso va a tener unos grandes resultados. Termino diciéndoles que hoy en día existen grandes investigaciones e intervenciones. Con el doctor Chavarro estuvimos en una conferencia hace poco con una de las personas que trabaja en células madres con fragilidad, ¿recuerda usted? Que es del congreso justamente que vamos a ir allí, fue en Perú, y vemos cómo hay hoy estudios en humanos, sí, ya no en ratas y en modelos animales, de cómo las células madres también pueden hacer intervención en fragilidad como modelo de endpoint, de punto final de intervención. Así que los caminos de intervención son grandes, hay estudios con hormonas, hay estudios con muchas posibilidades de intervención en fragilidad, y que estamos al portas de conocer algunos resultados que puedan ser prácticos y aplicables a nuestra vida cotidiana, y por supuesto apuntar a lo que todos quisiéramos, estar dentro de esa burbuja del envejecimiento poblacional, pero con un envejecimiento saludable y con una comprensión de la enfermedad. Muchas gracias por su atención y muy amables.